Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a mostrar 10 recetas de snacks saludables que vas a poder preparar muy fácilmente y vas a poder tener listo, ya sea para la escuela, porque aquí en Perú estamos a punto de empezar el año escolar, o de repente para ti misma que quieres tener algo dulce a la mano. Esas recetas realmente te van a encantar. Tenemos opciones dulces, opciones saladas, todos se pueden preparar con anticipación, algunas ni siquiera necesitas cocinarlas. Así que te recomiendo ver todas las recetas para que puedas elegir cuál es la que vas a preparar el primer día de clase, ya sea que vayas al colegio, que vayas a la universidad o incluso vayas al trabajo. Acuérdense que abajo en la caja de descripción vas a encontrar toda la información incluyendo las recetas y vamos a empezar con estas 10 recetas de snacks saludables listos para llevar. Ok, vamos a ir con esta primera receta que realmente es muy sencilla. Lo único que necesitas es alisar todos los ingredientes, medirlos y luego lo que vamos a hacer es agregarlo dentro de una licuadora, o si tienes una procesadora también lo puedes utilizar. Estamos utilizando avena, voy a utilizar también un poquito de cacao en polvo, incluso voy a agregar unos cuantos dátiles para que se puedan licuar allí, pero los dátiles los voy a remojar en agua caliente para poder agregarlo. También estoy utilizando mantequilla de maní y como se dan cuenta estoy agregando todo de a pocos, y eso es porque estoy utilizando una licuadora. Si estuviera utilizando una procesadora realmente pondría todo y ya, pero no quería que se malogre, así que lo estoy haciendo por partes. También estoy agregando la miel para poder darle dulzor, obviamente, y una vez que tenemos esta masita, lo que vamos a hacer es retirarlo, y lo que voy a hacer aquí es agregar unos trocitos, digamos, de galleta. Esta es una galleta de arroz que ustedes probablemente ya conocen. Simplemente la vamos a romper en trozos y esto va a hacer que cuando tú muerdas la barrita se sienta algo crocante adentro. Realmente es delicioso y es una excelente idea para poder preparar porque no utilizas el horno. Así que una vez que hemos agregado estos trocitos, que no tienen que ser perfectos como se dan cuenta, lo vamos a terminar de mezclar y lo vamos a transferir a un molde en donde lo vamos a aplastar para que todo esté como que de la misma altura, y lo vamos a llevar a la refrigeradora para que se ponga duro antes de cortarlo en barritas. Yo estoy utilizando este molde con papel manteca porque de esa manera se me va a hacer mucho más fácil desmoldarlo y voy a ensuciar menos. Así que ayúdense con lo que puedan. Si no tienen papel manteca puedes utilizar un plástico, una bolsa o simplemente engrasarlo, ¿no? Una vez que ya está duro lo vamos a cortar en barritas. Tranquilamente has podido hacer bolitas y congelarlas o llevarlas a la refri. Eso es perfecto para poder llevar contigo, para poder llevarlo a la escuela que ahora está por empezar. Puedes llevarlo al trabajo o simplemente si quieres algo dulce listo en casa, esa es una excelente opción. Para esta receta vamos a preparar un pastel que está hecho con manzanas y harina integral o harina de espelta. Puedes usar cualquiera de las dos y también es muy sencillo porque es cuestión de que midas todos los ingredientes y luego simplemente combinas. Vamos a tener una combinación de harina de espelta, vamos a agregar azúcar de coco, estoy agregando también un poquito de polvo para hornear, vamos a agregar los ingredientes líquidos que son un huevo que lo estoy batiendo ligeramente, vamos a utilizar también leche, vamos a agregar aceite de oliva, un poquito de esencia de vainilla y vamos a combinar esto muy pero muy bien. Una vez que tenemos los ingredientes combinados, vamos a agregar el último ingrediente que vendría siendo nuestras deliciosas manzanas. Usa las manzanas que más te gusten. Estas de acá son las que yo siempre compro. Acá le dicen manzanas Israel y son mis favoritas, siempre las compro. Las voy a cortar en cubitos, lo voy a agregar y luego esto va a ir a un molde. Lo puedes hacer realmente en moldes de muffin si quieres de repente porciones ya separadas, o puedes hacer todo en un molde de budín como lo voy a hacer el día de hoy. Incluso reservé un poquito de la masa para poder probarlo en el microondas y funcionó de maravilla. Un par de minutos en el microondas y estaba listo, así que más fácil que eso realmente no puede ser. Como se dieron cuenta, al final he agregado unas cuantas nueces, totalmente opcional. Puede ser pecanas, puede ser, no sé, cashews, lo que ustedes más quieran. Así que esto va a ir a un horno, como siempre el horno precalentado 170 grados centígrados, y se debe cocinar en unos 30-35 minutos aproximadamente en este tipo de molde de budín, y así de esa manera tenemos otra opción de snack para poder llevar que sea saludable y obviamente delicioso.
Ahora, continuando con las manzanas, vamos a preparar este snack que realmente es perfecto para grandes y pequeños. A todos les encanta. Vamos a empezar con una manzana que la voy a cortar en 4 partes. Sí, 4 partes sería suficiente. Les estoy quitando la parte de en medio y luego lo que vamos a hacer es untar cada trocito de manzana con mantequilla de maní. Puede ser mantequilla de maní, puede ser mantequilla de almendras o de cualquier otro fruto seco que a ti te guste. Además de eso, voy a poner un poquito de granola por encima. Obviamente estoy usando granola casera, ustedes me han visto preparar granola muchísimas veces, así que si necesitan alguna receta, simplemente tipeen granola Michela en Google o lo pueden hacer aquí en YouTube y les va a salir todas las opciones. Una vez que tenemos nuestra granola por encima, vamos a agregar incluso un poco de chocolate, porque ¿por qué no? Es un snack, es una porción pequeña. Este es un chocolate que he derretido en el microondas, siempre utilizando intervalos de 30 segundos hasta que se derrita. Lo voy a agregar por encima, solamente un poquito nada más, o lo puedes cubrir por completo si así lo prefieres. Voy a llevar esto a la refrigeradora para que el chocolate se ponga duro. Unos 5 o 10 minutos sería más que suficiente y de esta manera tenemos otro snack delicioso, saludable. Y como lo hemos partido en 4, realmente tú puedes controlar la porción que quieras. De repente poner en la lonchera si lo vas a enviar para tus hijos o simplemente para poder tenerlo allí en la refrigeradora. Esta siguiente receta van a ser unas galletas que están hechas de granola. Son deliciosas, son muy fáciles de hacer. Estas sí necesitan horno, pero realmente no mucho tiempo. Así que vamos a empezar combinando todo. Tenemos harina, que puede ser harina integral o harina de espelta, que es lo que estoy usando el día de hoy. Lo estoy combinando con avena. He agregado también azúcar de coco, un poquito de sal, bicarbonato. A todos estos ingredientes secos le vamos a agregar los ingredientes líquidos, que en este caso va a ser aceite de oliva, mantequilla de maní. Voy a agregar también un poquito de vainilla, voy a agregar una clara de huevo y finalmente vamos a agregar también pecanas picadas y unas cuantas chispas de chocolate que realmente son totalmente opcionales. Ahora, muy parecido a la receta anterior, lo que vamos a hacer es transferirla a un molde. En este caso el molde sí va a ir al horno precalentado. Siempre empiezan a calentar el horno cuando empiezan a preparar esto, digamos. De esa manera pues se van a ahorrar un montón de tiempo. Va a necesitar un horno 170-175 grados centígrados, aproximadamente unos 15 minutos. Empieza a ponerse durito, casi como una galleta. Lo vamos a dejar enfriar por completo antes de cortarlo y los puedes cortar de la manera que más te guste y vas a tener una de las mejores galletas que he probado hasta ahora, realmente deliciosas y perfectas también para poder prepararlas con anticipación. La siguiente opción finalmente va a ser una opción salada. Lo único que vamos a hacer es empezar batiendo huevos. Puede ser huevo entero o una combinación de claras con huevos, como tú prefieras. Vamos a agregar esto a una sartén engrasada, caliente, y lo que vamos a hacer inmediatamente es tomar una tortilla regular o integral en este caso. Lo vamos a mojar, digamos, con el huevo. Vamos a esperar a que se empiece a secar y luego lo vamos a voltear. En este caso lo que va a pasar es que abajo se va a empezar a dorar y acá podemos aprovechar para poder rellenar esta deliciosa tortilla. He puesto queso, he puesto también trocitos de tomate, puedes poner hierbitas, realmente puedes poner lo que tú prefieras. Una vez que ya vemos que el huevo está cocido por completo, lo vamos a retirar y lo vamos a empezar a envolver rápidamente para que no se nos vaya a poner duro y luego se nos vaya a romper, y prácticamente ya tenemos nuestro desayuno o nuestro snack listo. Lo que voy a hacer es envolverlo en papel, puede ser papel aluminio, papel manteca, y lo voy a mantener en la refrigeradora para poder disfrutarlo como snack o incluso como desayuno de repente, dependiendo de qué es lo que pongas en el relleno. Y de esta manera pues es sencillo de comer, de llevar contigo a la oficina, a la escuela, a cualquier parte que vayas. Para la siguiente opción les voy a mostrar cómo pueden preparar estas deliciosas galletas de banana muy fácilmente. Lo único que necesitamos es poner en un bol puré de bananas, que es simplemente la banana o el plátano aplastado con un tenedor. Vamos a endulzar con un poco de miel, ya sea de abeja, miel de agave o lo que tú prefieras. Vamos a agregar también mantequilla de maní. Como se dan cuenta, es una mantequilla bastante suelta. Si utilizas una muy espesa, realmente se te va a hacer muy difícil. Vamos a agregar también un poquito de esencia de vainilla para darle más sabor.
Vamos a combinar esto muy bien y luego podemos incorporar los ingredientes secos. Para los ingredientes secos, muy simple, tenemos avena. Puede ser avena o harina de avena, o sea, puedes licuarlo para que quede más chiquito. Yo lo voy a dejar así como está en trocitos. Vamos a agregar canela, un poco de polvo para hornear. Lo vamos a combinar y lo vamos a agregar a la mezcla líquida. Vamos a combinar eso muy bien y luego finalmente podemos agregar chispas de chocolate, podemos agregar nueces, podemos agregar pasas si es que ustedes prefieren las pasas y vamos a tener de esta manera nuestra masa lista. Si gustas, puedes refrigerar esa masa para que tome un poco más de textura y sea más fácil hacerla bolitas. Pero si no, simplemente de inmediato lo que vamos a hacer es transferirla a nuestra placa que ya tiene papel manteca. Vamos a tratar de mantener un poco separadas esta masa. Vamos a aplastarla un poquito y la vamos a llevar al horno, 170 grados centígrados, unos 10-12 minutos aproximadamente, dependiendo obviamente del tamaño de la galleta. Y así es como nos debe de quedar esta deliciosa galleta. Yo las hice relativamente grandes, pero las puedes hacer mini, bastante chiquititas, y obviamente si es que las haces pequeñas, trata simplemente de ajustar la cantidad de tiempo que va a ir al horno. Otro snack que a mí me parece perfecto es preparar panqueques, pero en forma de muffins. De esta manera tienes el tamaño perfecto para poder llevar contigo, para poder disfrutarlo en cualquier momento del día. ¿Quién te obliga o quién te dice que tienes que comer pancakes solamente en el desayuno? Ustedes saben que yo amo las recetas de desayuno, esto yo lo puedo comer en cualquier momento del día y también es muy sencillo de hacer. Vamos a tomar nuestros ingredientes líquidos, como siempre todos los ingredientes, las cantidades van a estar en la caja de descripción. Vamos a combinar esto muy bien y vamos a agregar nuestros ingredientes secos. Ahora a esa receta de panqueques realmente le puedes agregar lo que tú más quieras, puedes agregar trocitos de chocolate. Estoy utilizando el día de hoy arándanos, pero podría ser trocitos de fresa, podría ser frambuesas, realmente lo que ustedes prefieran. Vamos a transferir esto a nuestros moldes de muffins. El molde ya está engrasado, de esa manera no se nos va a pegar. Puedes utilizar pirotines de papel para que salgan con el papelito, pero yo lo hice así porque no tenía la mano y funcionó de maravilla. Eso se cocina bastante rápido, unos 12 minutos, 10 a 12 minutos, horno precalentado como siempre, y les va a quedar unos panqueques esponjosos, deliciosos y fáciles de llevar. Son muy fáciles de poner a la lonchera, incluso el tamaño me parece que es perfecto de repente para un niño pequeño, para que lo pueda tomar y lo pueda disfrutar en cualquier momento del día. Ahora vamos a ir con estos pastelitos de huevo que me encanta preparar porque puedes hacer un montón de porciones en muy poco tiempo y puedes usar las verduras que más te gustan. Una vez que tienes todas las verduras ya picadas, lo que vamos a hacer es agregarlas o acomodarlas más que todo dentro de estos moldes de muffins. De esta manera vas a tener la porción perfecta. Vas a utilizar, como yo, de repente pimiento, que es lo que a mí más me gusta, espinaca, puedes utilizar acelga, estoy utilizando también trocitos de queso. Las opciones dependen de lo que tú prefieras y luego lo que vamos a hacer es combinar huevo entero, o puedes hacer una combinación de huevo y clara. Yo me tomé el trabajo de batirlo con la batidora porque pensé que cuando se cocinaba iba a quedar más cremoso, pero luego me di cuenta que realmente no hace mucha diferencia batirlo o simplemente mezclarlo con el tenedor, así que no se hagan problema, simplemente mézclenlo y luego vamos a empezar a cubrir nuestras verduras utilizando esta mezcla. Una vez que tenemos esto ya cubierto con el huevo, lo vamos a llevar al horno precalentado, 170-175 grados centígrados. Esto en 10 minutos está prácticamente listo y tenemos nuestros pastelitos de huevo salados perfectos porque están llenos de proteína y también de verduras. Obviamente que tenía que tener alguna receta de energy balls o bolitas energéticas. He preparado también un montón de estas, así que si van al blog o lo quieren buscar simplemente en Google, pongan bolitas energéticas Michela Perleche y les va a salir un montón de opciones. Para esta en particular la quiero hacer con sabor a masa de galleta. Así, masa de galleta, algo que me encanta y que también puede ser una opción bastante saludable. Lo único que tenemos que hacer es combinar todos los ingredientes. Estoy utilizando harina de almendras,
almendras, harina de coco, incluso estoy agregando proteína en polvo, sabor a vainilla. Vamos a agregar también mantequilla de maní porque necesitamos un poco de líquido. También estamos utilizando miel de maple, pero puede ser la miel que tú prefieras. Estoy agregando una pizca de sal y finalmente lo que voy a agregar son trocitos de chocolate o chispitas de chocolate. Vamos a combinar esto muy bien, vamos a formar nuestra masa y vamos a formar luego nuestras bolitas que no necesitan ir al horno, simplemente las llevamos a la refrigeradora y las podemos tener allí por varios días. O sea, puedes prepararlo para una semana y no pasa nada, puedes congelarlas, que es lo que normalmente yo hago, y son perfectas para empacar porque son bien chiquititas. Y te recomiendo siempre llevar más de lo que piensas que vas a comer para que puedas compartir con tus amigos o de repente para que tus niños puedan compartirlo con sus compañeros. Vamos a empezar con una receta que puedes preparar ya sea en el desayuno o como postre porque es una avena al horno pero con sabor a brownie. Si pensaste que eso no era posible, pues déjame demostrarte cómo lo puedes lograr, y esto es sin usar azúcar añadida, y además de eso es una receta vegana. Vamos a empezar con un molde de 20 centímetros por 20 centímetros en donde vamos a hacer todo. O sea, no vamos a ensuciar bols ni vamos a tener que lavar tantas cosas, simplemente vamos a hacer todo aquí. Y usando un tenedor vamos a empezar a aplastar 2 plátanos o 2 bananas maduras hasta poder formar un puré. Luego que tenemos este puré listo, nos queda agregar prácticamente el resto de los ingredientes. Voy a agregar avena, estoy usando avena entera en hojuelas. También vamos a agregar proteína en polvo, yo estoy usando sabor a vainilla. Vamos a agregar cacao en polvo, un poquito de polvo para hornear, una pizquita de sal. Además de eso vamos a agregar esencia de vainilla y vamos a agregar nuestra leche, que puede ser leche vegetal o podría ser leche de vaca si es que así lo prefieres. No nos queda más que remover todo esto. Y yo ya tengo un horno que está caliente, 170 grados centígrados. Acá yo estoy usando una espátula, pero sinceramente un tenedor podría funcionar muchísimo mejor. Una vez que todo esté combinado, podemos agregar opcionalmente las chispas de chocolate. Las voy a agregar por encima. Y digo opcionalmente porque sé que hay algunas personas que se van a horrorizar de ver chispas de chocolate tan temprano, pero realmente tú puedes elegir lo que vas a agregar o no vas a agregar en tu desayuno. Igual va a quedar delicioso. Yo tengo estas chispas que son 70% cacao y están endulzadas con fruto del monje, pero obviamente son totalmente opcionales. Vamos a llevar esto al horno y se va a cocinar en aproximadamente unos 30 minutos. Luego de ese tiempo tenemos que dejarlo reposar al menos unos 10 minutos para que no se nos vaya a desmoronar. Yo realmente lo corté casi de inmediato porque se veía demasiado delicioso. Me salieron 12 porciones en total y como era para desayuno decidí servirlo un poco distinto. Lo voy a servir con yogur griego, le voy a agregar incluso un poquito de miel de maple y una cucharadita de mantequilla de maní. Pero miren realmente lo bello que se ve, es delicioso. Como se dan cuenta puedes ver la avena, puedes ver el chocolate. Realmente es una delicia y lo puedes preparar con anticipación. Puedes preparar varias porciones para el resto de la semana o si tienes bastantes personas en casa pues tendrías desayuno para todos.